Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de algunas consideraciones para el diseño de una bomba de cavidades progresivas, haciendo hincapié en algunos fundamentos. Primero les voy a hablar de la capacidad de transferencia de fluido, algunas definiciones para recordar, principalmente las dimensiones fundamentales, ¿no? Hablamos del paso del rotor, hablamos del paso del estator. Recuerden que para una bomba single lob, que sería esta geometría, nosotros vamos a tener que el paso del estator es dos veces el paso del rotor. Y también tener en cuenta las dimensiones de los diámetros, ¿no? El diámetro mayor y el diámetro menor del rotor, también la excentricidad. Son las medidas básicas que a nosotros nos van a dar la geometría y principalmente el volumen de la cavidad. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de desplazamiento, decimos que el caudal se produce por el desplazamiento del volumen de una cavidad en el tiempo. Recuerden que esa cavidad es la que se desplaza una cavidad al girar el rotor 360 grados, es decir, una vuelta del rotor me transfiere una cavidad que tiene un volumen. Y la otra, el otro parámetro cuando hablamos de desplazamiento es la capacidad de presión, ¿no? Dada por las líneas de sello entre el rotor y estator, y depende, entre otras cosas, de la interferencia entre el rotor y estator y la cantidad de etapas. ¿Está? Entonces, estos son los dos parámetros. Cuando nosotros necesitemos seleccionar una bomba, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo basado en la geometría. Después hay otros parámetros que son los ajustes finos, como la interferencia, el tipo de elastómero, ¿está? Pero esto es lo primero que nosotros, lo básico que necesitamos hacer. Cuando hablamos del área de la cavidad, decimos que el área de flujo es igual a 4 veces la excentricidad por el diámetro del rotor. ¿Y de dónde sale? Sale de esto. Si nosotros partiéramos el rotor y lo movemos mitad y mitad, nos queda que la cavidad, que sería la sección de la cavidad, que es todo este volumen, ¿no? Tiene la forma de un rectángulo, que es 4 veces la excentricidad por el diámetro menor del rotor. Y esa sería la definición del área del flujo. A pesar de su forma extraña, no deja de ser un rectángulo. Entonces ya tenemos la sección, y lo que vamos a ver ahora es que si esta sección rectangular la multiplicamos por el paso del estator, vamos a ver que el volumen de la cavidad no deja de ser un prisma rectangular. Sigamos un poquito hacia adelante. Entonces, ya dijimos que el área es 4 veces la excentricidad por el diámetro del rotor, multiplicado por el paso del estator, lo que les decía recién. Si nosotros queremos calcular el volumen de una cavidad, va a tener esta forma. Sigamos por acá. Otro parámetro importante es la constante volumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad de la bomba. Cuando ustedes buscan en un catálogo van a encontrar una constante K. ¿Qué quiere decir esa constante? Que la bomba que elijan tiene un desplazamiento de tantos metros cúbicos por día por RPM. En algunos casos también lo van a encontrar cada 100 RPM y en otros casos cada 500, ¿no? Pero lo más común es encontrar por cada RPM o directamente por 100. Básicamente lo que te dice es qué volumen te desplaza la bomba en una unidad de tiempo si vos la tenés, por ejemplo, a una revolución por minuto. Entonces, si seguimos acá, decimos que la constante que me van a dar los catálogos de las bombas, ¿a qué es igual? Al volumen de la cavidad, y acá con todo el pasaje de unidades para llevarlo a un día, para que esto me pueda dar directamente una constante, como vamos a ver adelante, de tantos X metros cúbicos por día por RPM o por cada 100 RPM. Este es un pequeño ejercicio donde decimos que para calcular la constante volumétrica de una bomba, ¿no?, con el diámetro menor del rotor, una excentricidad de 10 milímetros y un paso del estator de 300 milímetros, decimos que el área de flujo es igual a 4 veces la excentricidad por el diámetro del rotor, 16 centímetros cuadrados. Si a eso nosotros lo multiplicamos por el paso del estator,
nos queda que el volumen de la cavidad es 480 centímetros cúbicos o 0,00048 metros cúbicos. Ese sería el volumen de la cavidad. Y ahora, si nosotros quisiéramos llevar eso a una constante volumétrica, decimos que esta bomba que tiene esta área, este volumen, tiene una constante volumétrica de 69 metros cúbicos cada 100 RPM. ¿Qué quiere decir? Que si a esa bomba ustedes la ponen a un régimen de 100 revoluciones por minuto, durante un día les va a desplazar 69 metros cúbicos por día. Es bastante simple y es directamente proporcional al número de revoluciones por minuto. Lo que van a ver acá es un catálogo de bombas para que vean que ustedes pueden lograr el mismo caudal con distintas geometrías, obviamente que también distintos diámetros, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos dos bombas muy similares en capacidad volumétrica, acá lo mismo, ¿está? Y lo que trata de mostrar este ejemplo es que bueno, uno puede lograr la misma capacidad volumétrica con distintas geometrías. Obviamente que hay que pensar que el diámetro externo del housing de una bomba tiene que entrar en un casing. Recuerden que nosotros tenemos generalmente en la cuenca del Golfo casing de 5,5, por lo tanto el diámetro externo de las bombas más grandes no deberían ser superiores a 4 pulgadas, ¿no? Al housing. Entonces nosotros ahí ya tenemos una limitación. Y eso no solamente, recuerden también esto, que el diámetro del casing me va a restringir tanto el diámetro del housing de la bomba, es decir, el diámetro externo del estator, me va a restringir el diámetro de tubing, que es 2/7 octavos, y por ende también me va a restringir el diámetro de las varillas, que si fueran varillas API no pueden ser mayores a 1 pulgada. En lo que respecta a la capacidad de presión de la bomba, ya hablamos recién de la capacidad de caudal, la bomba va a depender, la capacidad de presión, del número de cavidades. A medida que el número de cavidades aumenta, mayor será la capacidad de levantamiento de presión. Si se habla de cavidades o etapas de la bomba, ¿está? La interferencia entre el rotor y estator y el número de líneas de sello, que esto está asociado a la geometría. Pero lo que hay que pensar es que hay dos parámetros importantes: el número de etapas, de cavidades y etapas, o la interferencia. Por ejemplo, si yo tengo, o este ejemplo que dice acá, se considera una presión aproximada entre 65 a 75 psi por cavidad. Esto sería más o menos la representación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero vencer más presión, voy a tener X número de etapas basados en la diferencial de presión que yo necesito elevar. ¿Está? La presión que tenemos que calcular justamente es esa, ¿no? La presión de descarga menos la presión de succión, y en función de eso va a ser el largo de mi bomba. ¿Está? No van a cambiar las dimensiones del paso del rotor estator, lo que va a cambiar es la longitud, como ven acá. Esta bomba que está aquí arriba, si yo necesito una bomba de más presión, va a tener más etapas constructivas. Con respecto a lo que es la presión de la bomba, imagínense esta bomba horizontal, a medida que el fluido va pasando, la bomba va desplazando el fluido, y lo que nosotros vamos a tener es una distribución casi lineal de las presiones dentro de las cavidades, ¿no? Si nosotros hiciéramos un segmento, lo que vamos a ir viendo es que el delta P, si esto es presión, ¿no? En cada etapa, si fuera líquido o si es un fluido compresible, van a ser el delta P en cada etapa debería ser proporcional o similar. Cuando nosotros producimos gas, ahí se complica un poco, porque a medida que nosotros vamos comprimiendo gas desde la succión, vamos a encontrar que hay etapas que van a estar con un delta P mucho más bajo, y las etapas superiores, por ejemplo, van a estar con un delta P muy alto. Y esto lo que va a hacer es que la bomba el elastómero se pueda romper por alta presión. ¿Está? Pero bueno, para el caso nuestro más simple, estamos trabajando con un alto porcentaje de agua, y esa sería la distribución de presión. Con respecto a lo que es la interferencia es el ajuste. ¿Está? Siempre hay que pensar de que existe un contacto
es requerido que haya un contacto entre el estator, entre el elastómero y el rotor. Y también esto, si bien se elige, a diferencia, por ejemplo, de la luz del bombeo mecánico, cuando uno dice, bueno, yo tengo una luz de luz 5, la diferencia está que existe un pasaje de fluido, ¿no?, entre el pistón y el barril, porque existe una luz. En este caso es al revés, existe la interferencia es invasiva, si hay un contacto entre el rotor y estator. Y lo que hay que pensar también que en el tiempo, a medida que el estator o el elastómero se vaya hinchando, ¿no?, ya sea por agua, es decir, por la absorción de líquidos, por temperatura, por los gases, esa interferencia o esta interferencia va a aumentar en el tiempo. Entonces, esto ya es otra fase del diseño, de seleccionar con qué interferencia voy a armar un equipo. ¿Está? Eso se elige. No es lo mismo un pozo, por ejemplo, que va a trabajar a 600 metros de profundidad a uno que va a trabajar a 1500. Ya por las temperaturas de fondo que van a ser distintas, un estator que trabaje a una profundidad menor, yo puedo tener quizás una mayor interferencia, que un estator que va a trabajar a más profundidad. Porque se va a hinchar más por otras condiciones. Pero el concepto que les dejo acá es que la interferencia tiene que existir. Es un ajuste para que haya un sello hidráulico. ¿De qué depende la interferencia? Básicamente depende de la viscosidad del fluido, ¿no? O mejor dicho, perdón, el escurrimiento, que es lo que le estoy explicando acá, depende de la interferencia. Es decir, porque va a existir un escurrimiento, por más que haya un sello, un contacto, no deja de ser metal goma, por lo tanto va a haber un escurrimiento, ¿no? Es decir, si esta es la presión de succión y esta es la presión de descarga, yo voy a tratar de llevar fluido, pero hay parte del fluido que va a recircular. ¿Está? Va a depender de la interferencia, de la viscosidad y de la presión diferencial de la bomba. Más diferencial de presión, más escurrimiento. Vamos a ver que a mayor viscosidad, menor escurrimiento porque hay un mejor sello. A mayor interferencia, menor escurrimiento. Entonces, nosotros en función del tipo de pozo que tengamos, vamos a tener que elegir cuál es la mejor interferencia. Pero siempre va a existir escurrimiento. Basados en el concepto de escurrimiento, vamos a hablar de escurrimiento y de manejo de presión y caudal. Vamos a hablar del desempeño de la bomba. Generalmente lo que se hace es un ensayo en banco, lo que ustedes ven acá, que es el estator, lo que se lo hace girar con un motor, se pone un tanque donde vamos a simular la entrada de fluido, que esta es la PIP o presión de succión, y lo que se hace es generarle una diferencial de presión, ¿no?, que en este caso nosotros podemos contrapresionar para justamente aumentar la presión. Lo que vamos a hacer en un ensayo es poder medir justamente si esto es presión y esto es caudal, ¿no?, cómo el caudal va cayendo en función de que aumenta la presión, ¿no?, y lo mismo cómo va a ir variando el torque a lo largo de el ensayo de la bomba. Entonces, este sería el comportamiento típico de una bomba. Fíjense que si esta es la eficiencia volumétrica de la bomba, lo que decimos es, vamos a suponer que acá lo estamos ensayando vamos a hacerlo, no sé, a 200 revoluciones por minuto. Bueno, este sería el ejemplo de un ensayo de una bomba. Vamos a ver que a medida que nosotros le aumentamos la diferencia de presión, es como que vos vas cerrando la válvula de descarga para simular, vamos a ver que la eficiencia baja, o mejor dicho, que el caudal disminuye porque hay escurrimiento. Entonces existe una pérdida y esto es normal. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes en un pozo siempre vamos a estar trabajando con una eficiencia volumétrica de aproximadamente, y esto va a depender mucho del pozo, no sé, del 80%, por ejemplo, podría ser un caudal de diseño. Y a medida que aumenta la presión,
aumenta también el torque, ¿no? Vamos a tener el torque de fricción entre el rotor y estator y el torque hidráulico. Recuerden, y lo vamos a seguir viendo, que el torque hidráulico es igual al hhp sobre revoluciones por minuto, ¿no? Este es el torque hidráulico. Y el torque total es igual a la potencia consumida por la bomba sobre las revoluciones por minuto. El torque hidráulico solamente considera potencia hidráulica. Cuando vemos cómo se comporta el escurrimiento versus distintas variables, vamos a ver que cuanto más grande es la bomba en etapas, fíjense, esta es la bomba de 36 etapas de largo y esta es una bomba de 18 etapas de largo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que a medida que el número de etapas aumenta, mejora la eficiencia volumétrica. Nosotros vamos a tener que elegir una bomba para vencer un determinado diferencial de presión. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuántas etapas va a tener la bomba? Respecto a la interferencia, lo que estamos viendo es que a medida que aumenta la interferencia, que sería el caso que dice oversize o sobremedida, también mejora la eficiencia volumétrica. ¿Está? Entonces, esto no es algo constante, entonces lo que se hace habitualmente es en un banco de ensayo elegir quizás un rotor. Vamos a suponer que la bomba va a trabajar con 2000 psi de presión en el pozo. ¿Está? Entonces, uno elige generalmente una bomba que en un banco de ensayo con agua, por ejemplo, me da una curva así. Ustedes pueden decir, bueno, pero esta bomba me está diciendo que nunca voy a llegar a producir, porque si yo voy a tener que vencer 2000 psi y a los 2200 ya me llega caudal cero, esto pareciera que no va a funcionar. Pero cuando uno lo ensaya en un banco de ensayos, lo ensaya generalmente con agua, con una temperatura en superficie, pero cuando bajamos al pozo el estator y está sometido a temperatura, como les decía recién, primero ya sometido a temperatura al fondo del pozo, esto se comienza a hinchar, a expandir, por lo tanto empieza a aumentar la fricción. El elastómero es permeable, entonces absorbe moléculas de gas, moléculas de líquido. ¿Y qué va a hacer esto? Que también se hinche. Al hincharse el estator o el elastómero mejora la eficiencia. Entonces, ustedes eligen una interferencia baja y cuando estén trabajando en el pozo seguramente esto va a ir avanzando para acá y cuando ustedes lo evalúen vamos a estar con una bomba con esta eficiencia. Por lo menos esto es el desafío cuando uno elige una interferencia en un pozo, ¿está? En un equipo. Respecto a la viscosidad, lo mismo. Tenemos que a mayor viscosidad mejora la eficiencia. Fíjense que se hace más planito. En este caso se muestra el ejemplo de que, fíjense que a presión cero tenemos una baja eficiencia, porque uno también podría asumir que si yo tengo un pozo con petróleo pesado, voy a tener un llenado parcial de bomba. Esto sería lo mismo que decir yo tengo compresión de gas o tengo una restricción en una bomba mecánica, ¿no? No lleno el pistón porque tengo una restricción a la entrada de fluido y por eso ya arranco con eficiencia cero. Por lo tanto, también, si yo tengo un petróleo viscoso, también puedo elegir una menor interferencia porque yo sé que voy a perder menos fluido por el escurrimiento, porque tengo un mejor sello hidráulico con el petróleo viscoso. Con respecto al requerimiento de torque y potencia, lo que vamos a ver ahora es que tenemos los parámetros principales durante la operación de una PCP. Es el parámetro de torque. Vamos a tener cargas axiales en las varillas y tenemos por otro lado la potencia entregada del sistema hacia el motor, o también lo podríamos llamar como potencia consumida. Entonces nosotros le damos potencia al motor, el motor lo transfiere a través de un sistema de poleas, le transferimos revoluciones por minuto a las varillas y las varillas se las transfieren al rotor para
hacer generar el efecto de bombeo. Cuando hablamos de potencia, es la entregada por el motor a través del cabezal, ¿no? El torque, como ya dijimos, básicamente dice en el sistema PCP, la potencia hidráulica y las pérdidas se transfieren a través del torque en el cabezal. Bien, nosotros vamos a tener un torque hidráulico y después también vamos a tener a esto hay que sumarle todo lo que está asociado a las pérdidas por fricción que tenemos en el sistema PCP. ¿Está? Y la carga axial, que está asociada al diferencial de presión en el rotor y que hace que las varillas se estiren. Esto es lo mismo que en el bombeo mecánico nosotros veíamos como el F0. El diferencial de presión en el pistón hace que yo tenga una carga mayor en las varillas de bombeo, y en este caso pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de tener un pistón tenemos un rotor con una forma particular, pero no deja de ser una superficie donde va a actuar la presión. Con respecto al requerimiento de torque en varillas, decimos que el torque que nosotros le transferimos a las varillas desde la superficie tiene tres componentes. Un torque que es hidráulico, que es directamente proporcional al diferencial de presión. ¿Está? Es decir, el torque hidráulico está asociado básicamente a la potencia hidráulica del sistema. Por lo tanto, es parte de lo que nosotros vamos a calcular. Existe un torque friccional en la bomba, ¿está? Que es el que existe entre el rotor y el estator, asociado a la interferencia. Por lo tanto, este valor aumenta, aumenta la interferencia entre el rotor y el estator. Y el resistivo, que está asociado al rozamiento, que está acá, entre las cuplas y el tubing. Tenemos tres torques. ¿Cuáles son dos de los más importantes? El hidráulico, porque depende de la presión, y el friccional de la bomba, porque depende de esta fricción entre rotor y estator. Son los dos más importantes. En un pozo direccional, por ejemplo, si el torque resistivo es probable que tenga una mayor incidencia. Entonces, cuando hablamos del requerimiento de torque en varillas, decimos que el torque total, y esta es la ecuación que vamos a trabajar, es igual a 5252 por los HP entregados por el motor, ¿está? Sobre las revoluciones por minuto. Entonces, nosotros podríamos calcular tranquilamente el torque de cualquier eje que rota, ¿está? Con la potencia. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo unas determinadas revoluciones por minuto en la superficie y tengo los HP, tranquilamente yo puedo calcular cuál es el torque que están trabajando las varillas. Cabe acotar, más allá de que lo vamos a ver un ratito, que las varillas trabajan en dos tipos de esfuerzos. Trabajan a la tracción y trabajan a la torsión. Estos son esfuerzos combinados. La tensión combinada, es decir, tenemos una tensión por tensión, una tensión por torsión. En ningún caso nosotros deberemos superar la tensión admisible de las varillas. ¿Está? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que validar es cuánto es esa tensión admisible para poder decir si podemos usar un diámetro determinado de varillas o, por ejemplo, qué grado de acero vamos a necesitar. ¿Está? Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es el cálculo de tensiones combinadas para poder determinar si estamos o cuáles serían las varillas que tenemos que usar. Con respecto al torque hidráulico, que es uno de los valores que nosotros podríamos tomar como referencia, está asociada, como les dije, a la potencia hidráulica sobre las revoluciones por minuto. La ecuación que nosotros utilizamos para calcular la potencia hidráulica está asociada a una constante, al caudal en metros cúbicos por día, ¿está? Y a la presión, que en este caso vamos a considerar la presión a vencer por la bomba. Respecto a los esfuerzos, y finalizando esta parte, simplemente repasar que las varillas trabajan a la tracción, trabajan a la torsión, y si fuera un pozo direccional trabajarían a la flexión.
pero la tracción y la torsión son los dos elementos, los dos esfuerzos principales a los que trabaja la bomba. Con respecto a las tensiones combinadas, podemos decir, y ya lo dije anteriormente, vamos a tener una tensión a la tracción, que es axial, y una tensión a la torsión, que es tangencial. Los esfuerzos combinados se calculan con la ecuación de von Mises, y esta tensión que nosotros calculamos acá tiene que ser menor a la tensión admisible de las varillas. En la práctica podemos utilizar esta ecuación, pero también se puede utilizar directamente el torque en las varillas como un parámetro de validación. ¿Por qué? Porque los catálogos de las varillas de bombeo traen como parámetro la tensión admisible, la torsión admisible de las varillas. Entonces, a veces nosotros podemos tranquilamente validar si estamos bien o qué varillas utilizar solamente calculando el torque, porque existe una proporcionalidad entre el torque, la tensión torsional y la tensión combinada. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio es directamente calcular el torque y en función de eso validar qué varillas de bombeo vamos a necesitar. En lo que respecta a las consideraciones básicas para el diseño, nosotros tenemos que contemplar la diferencial de presión a la que va a trabajar la bomba. Para eso vamos a tener que calcular la presión de intake o presión, la PIP, Pump Intake Pressure, cuál es la presión de descarga y calcular ese diferencial de presión. Asimismo vamos a calcular o determinar cuál es el volumen que a ser desplazado, que esto me lo va a estar dando el potencial del pozo, cuál es el caudal objetivo que yo necesito, y seleccionar el régimen de operación, ¿no? Hacia a cuántas RPMs voy a operar el pozo. Un diseño completo, ¿qué más nos dice? Bueno, ¿cuáles son los torques y requerimientos de potencia? Deberíamos poder calcular el torque por fricción, el torque hidráulico, el resistivo. Algunos de estos es necesario algún software. ¿Cuál es el requerimiento de potencia? Las cargas axiales para poder elegir el cabezal en superficie. Los esfuerzos combinados en varillas, el torque y carga axial. Nosotros vamos a hacer solamente un cálculo de torque como un parámetro. Y después ya aparecen todas las consideraciones como manejos de arena, crudo viscoso, el tipo de elastómero, que son las cosas que se realizan ya en una segunda etapa del diseño, ¿no? Un diseño avanzado. Lo que vamos a ver acá entonces sería un poco la representación de los datos mínimos que nosotros vamos a necesitar. Entonces, primero que nosotros vamos a instalar la bomba lo más cerca de los punzados. En este caso están graficados acá, pero bueno, vamos a suponer que los tenemos aquí abajo para poder generar el máximo drawdown. Si esta es la profundidad de la bomba, nosotros vamos a tener que determinar cuál es la presión de succión que vamos a tener. Nosotros, la sumergencia es un parámetro de diseño. Nosotros decimos, por ejemplo, que si aquí va a estar la bomba instalada, bueno, voy a tener una sumergencia de 100 metros, 200 metros, un valor que me permita operar la bomba en forma segura. Hablar en función de la profundidad, entre 100 y 200 metros de sumergencia está bien, eso hay que verlo en función de la profundidad. Vamos a tener que considerar la gravedad específica del fluido, ¿no? Qué porcentaje de agua, el grado API del petróleo, entre otras cosas. Y dos datos fundamentales, que es la presión del tubing, que sería la presión por directa, y la presión del casing, que sería la presión del anular. ¿Estamos? En función de eso nosotros vamos a poder determinar esos valores. Ahora bien, ¿cómo arrancamos el proceso? Bueno, a partir de una curva IPR, esto me va a dar un caudal objetivo, ¿no? ¿Cuánto es el caudal que yo necesito desplazar con este sistema de levantamiento? Después que yo tengo que calculo el diferencial de presión y tengo caudal y presión, yo voy a poder seleccionar la bomba, ¿está? Basado en estos dos parámetros, que pueda manejar un caudal en algún rango de RPM que vamos a ver ahora y qué presión vencer. A partir de ahí elegiremos justamente las RPM de operación,
en función de la constante de la bomba. Esto igual es una condición. Nosotros vamos a decir a cuántas RPM queremos operar nuestro pozo. Ahí haremos el cálculo de torque o esfuerzos combinados. Ahora vamos a hacer el de torque solamente. Y a partir de ahí seleccionaremos o validaremos las varillas de bombeo. ¿Está? En función del torque que me dé, yo voy a elegir el diámetro y el grado de acero de las varillas. Si está ok, perfecto. Ahora puede ser que yo tenga que cambiar algún parámetro, porque por ejemplo, si el torque me da mayor que el torque admisible, yo voy a tener que hacer algún cambio. Si no puedo elegir más diámetro porque no entra en el tubing o el grado de acero, bueno, es probable que tenga que cambiar el parámetro de las revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque recuerden que el torque es potencia sobre revoluciones por minuto. Entonces, en función de las revoluciones por minuto que yo elija para operar, yo puedo cambiar el torque al cual van a estar sometidas las varillas. ¿Está? Entonces, este es un ciclo que se hace cuando se hace un diseño de PCP. Cuando nosotros hablamos de la presión de trabajo, dijimos que vamos a tener una presión de descarga, en este caso está graficado con este gradiente de presión naranja. Lo que ven aquí es una curva de gradiente de presión, y lo que ven aquí en rojo es el gradiente de presión en el anular. En definitiva, esta sería el resultante de un gradiente de presión de descarga si lo mido abajo, y lo que vamos a tener aquí arribita, o mejor dicho acá, sería la PIP. Esto que vemos acá es el diferencial de presión que nosotros tenemos que calcular, porque este es el diferencial de presión que va a tener que vencer la bomba que nosotros seleccionemos. Entonces, la presión, este es un ejemplo, un pozo a 1600 metros. Si yo tengo acá la succión, ya sea por aquí abajo, pero bueno, esquemáticamente vamos a estar acá, la presión de succión o PIP va a ser función de la presión por la sumergencia más la presión del casing. Y la presión de descarga va a ser igual a la presión hidrostática que tenga sobre la bomba, las pérdidas por fricción entre varillas de bombeo y tubing, porque el flujo va a pasar entre las varillas. Esto es algo que se puede calcular por tablas. Y que cabe acotar que en altos porcentajes de agua, por ahí es un valor bajo, el hidrostático, el que pesa mucho, y la presión en el tubing. Si yo tengo, por ejemplo, que el puente del casing está unido al tubing, directamente yo puedo anular estas dos presiones porque van a ser iguales. ¿Está? Por lo tanto, mi diferencial de presión, como decimos ahí, es igual a la presión de descarga menos la presión de succión. Este es el cálculo que ustedes tienen que hacer para poder decir cuál es la presión a vencer por la bomba. Una vez que yo calculo este diferencial de presión, tengo que elegir una bomba que tenga una presión mayor a esa presión para que esté cubierta. ¿Qué quiere decir? Que yo elijo un 20 o un 30% más de la presión requerida. Ahora nosotros vamos a hacer un ejemplo considerando una bomba a 1600 metros y vamos a considerar como que la presión a elevar básicamente es la columna hidrostática, ¿no? Fíjense que si nosotros queremos seleccionar ahora la bomba en función del caudal, ya calculamos la presión. Ahora nosotros necesitamos ver cuál es el criterio para elegir la bomba respecto al caudal. Los rangos de operación normales pueden andar entre 50 y 350, en algunos casos hasta 400, pero ya hablar de más de 350 uno trataría de evitarlo. Hay que pensar que a menos revoluciones de operación uno podría decir, bueno, yo todas las bombas las voy a operar a muy bajas vueltas por el menor desgaste entre el tubing y varillas, pero el torque requerido será mayor. Hay que pensar que cuanto más chiquitas son las RPM, recuerden esta fórmula, ¿está? Porque la potencia va a ser la misma, la que yo tengo que vencer. Pero si yo elijo bombas de bajas revoluciones por minuto, el torque al cual van a estar sometidas las varillas va a ser mayor. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y también hay que considerar una eficiencia volumétrica del 80% más o menos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que elegir una bomba más grande.
Si yo quiero sacar, por ejemplo, vamos a suponer que mi caudal objetivo son 115 metros cúbicos por día, yo voy a tener que elegir una bomba y un régimen de extracción para un 80% de eficiencia. Si la bomba va a tener que desplazar 145, y los 30 que faltan acá son los que recirculan. Entonces yo tengo que elegir una bomba para mover 145 metros cúbicos por día. Y supongamos que si yo quiero elegir operar a 300 revoluciones por minuto, fíjense que me está dando que si yo quiero mover 145 dividido 300, yo tengo que elegir una bomba con una constante volumétrica aproximada a 0,49 metros cúbicos por día sobre RPM, o lo que es igual 49 metros cúbicos día cada 100, que es la otra forma por ahí de encontrarlos en los catálogos. ¿Estamos? Entonces, criterio de selección de RPMs, dijimos 300 con valor promedio. El caudal es un 20% mayor al que me requiere el reservorio, sea mi potencial, y de esa forma yo ya tengo otro valor para ir a buscar la bomba. Suponiendo que la bomba es aproximadamente con una constante de 49, y suponiendo que la presión del sistema es de 160 kilos por centímetro, que sería más o menos la hidrostática, yo acá le agregué un 20% para sobredimensionar la bomba, vamos a elegir, en este grupito tenemos las bombas que son de constante 45, uno podría decir, bueno, tengo las bombas de 45 cada 100 y las de 60 cada 100. Acá estamos viendo entonces las bombas. Decíamos que tenemos las de 45 cada 100, 60 cada 100, ¿no? En este caso, el modelo de esta marca hace el modelo, por ejemplo, 225 TP1600, es que esta bomba puede producir 225 metros cúbicos día a 500 revoluciones por minuto y vencer una columna de líquido de 1600 metros. Entonces, nosotros, si queremos una bomba de 49 metros cúbicos día cada 100, en este caso yo voy a hacer la prueba que diseñemos con 45 cada 100, es un poquito menos. Se podría hacer el ejemplo después con una bomba de 60. Y si vemos acá, tenemos una bomba de 1600 y de 2400. La de 1600 metros o de 160 kilos nos queda por debajo de esto, por lo tanto nos obliga a elegir una bomba de 2400 metros de columna de líquido equivalente, o que es lo mismo decir una bomba que me va a poder vencer 240 kilos de presión. Va a estar un poco sobredimensionada, pero esa va a ser nuestra bomba. Por lo tanto, la bomba que vamos a usar es esta, la que mueve 45 metros cúbicos día cada 100 RPM. Si vemos acá, tenemos que el caudal que nosotros queremos mover, o que va a mover la bomba, es de 145. Por lo tanto, lo que vamos a calcular acá es la potencia hidráulica, porque el objetivo final es calcular el torque, y para eso necesitamos calcular la potencia que va a consumir el motor, o que va a transferir el motor. Como esto es un diseño, nosotros no tenemos la forma de medirlo directamente. Entonces lo vamos a calcular basados en el concepto de eficiencia energética. La potencia hidráulica que tenemos acá son los 145 por los 160 kilos por centímetro cuadrado que nosotros estimamos. En el cálculo se debería hacer un poquito más detallado. Y de esa forma nosotros calculamos la potencia hidráulica. Basados en la eficiencia energética, decimos que la eficiencia energética es la potencia hidráulica sobre la potencia real. Y si decimos que más o menos una PCP puede tener un 70% de eficiencia energética, ¿no? Eso es más o menos, pero un valor razonable. Si yo tengo la potencia hidráulica, podría estimar cuánto va a ser más o menos la potencia que me va a tener que transferir el motor. Nosotros, basado en esto, decimos que para nuestro cálculo, nuestro motor va a consumir 46 o va a entregar 46.4 HP a 300 revoluciones por minuto. Después, en la práctica, uno lo que hace es medirlo eléctricamente en un tablero y validar si esto corresponde o no, y nos permite ajustar la eficiencia energética para otro diseño. Entonces, basados en este punto, decimos que el torque total es esta ecuación que ya hemos visto anteriormente, multiplicado por la potencia
entregada por el motor por 5252 a 300 revoluciones por minuto, decimos que este sistema, así como está, va a requerir una transferencia, o mejor dicho, las varillas van a estar sometidas a un torque máximo de 812 libras por pie. Las unidades que se usan acá son libras por pie de torque. Si uno se fija en un catálogo de varillas, vamos a encontrar que los proveedores informan esto para un diámetro de varilla determinado y para el grado de acero. En este caso, por ejemplo, para una varilla grado D, estos son los valores. Fíjense que nosotros 1/8 no podríamos usar porque no entran dentro de las cuplas, no entran dentro de un tubing 2/7 octavos. Por lo tanto, vemos que las varillas grado D están un poquito por debajo. Estamos un poquito por el 100, arriba del 100. Acá pueden aparecer dos opciones. Que yo utilice varillas de alta resistencia o las HS, que por ejemplo pueden llegar a tener un torque de 1000 libras por pie, de 1 pulgada. O lo que puedo llegar a hacer es ver qué pasa si elijo una bomba quizás más chica que la pueda trabajar, o mejor dicho, elegir, ¿no?, otra condición de RPMs, es decir, trabajar con mayores RPMs, perdón, ¿está? Pero para trabajar con mayores RPM necesitaría una bomba de menor capacidad volumétrica. Entonces, cerrando el tema, si el torque me da más que lo que yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de elegir, entonces, o elijo unas varillas de bombeo de mayor diámetro si pudiera. Acá no puedo porque lo máximo es una. Puedo elegir varillas de bombeo con otro grado de acero, o por ejemplo las HS o alta resistencia. O cambio la condición de operación, que sería, bueno, trabajo con revoluciones por minuto más altas, entonces tengo que elegir otra bomba. De esta forma, nosotros ya podemos decir y cerrar un diseño porque hemos seleccionado una bomba donde seleccionamos el caudal y la presión que puede vencer, eso nos da el modelo de la bomba, y pudimos elegir las varillas de bombeo y también un régimen de operación. A su vez también pudimos calcular aproximadamente la potencia requerida, por lo tanto eso también nos va a dar idea de qué motor nosotros podemos utilizar. De esta forma nosotros podemos decir que tenemos la capacidad para poder hacer un diseño básico y no menos importante porque nos permite seleccionar los elementos principales para operar un sistema de bombeo mecánico.